Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a dar la última de nuestra serie acerca del carácter cristiano ideal. Y hemos guardado para lo último la obediencia, que es un ingrediente más que aporta a nuestro carácter. La introducción nos dice cómo la vida cristiana comienza con una transformación. Y en nuestra búsqueda diaria veremos los efectos de ser hijos de Dios, siendo la obediencia uno de los aspectos de nuestra vida santificada. Cristo es nuestro modelo de obediencia. Él lo fue con sus padres terrenales, lo fue en su ministerio cuando decía las palabras y hacía las obras que el Padre le daba para que hiciese. Y el acto más glorioso que podemos destacar de su obediencia fue su muerte y muerte de cruz. Si nosotros seguimos su ejemplo de obediencia al Padre Celestial, seremos de agrado al Señor, pero también seremos de provecho a otros en esta tierra. Así que comenzamos con nuestro primer punto que dice cómo debemos ser santos, como aquel que nos llamó es santo. La gracia divina nos ayuda a desechar los deseos pecaminosos. Vamos a estar en Primera de Pedro 1 a partir del verso 13, donde este verso nos hace ver que debido a lo cerca que está nuestra redención, debemos tomar medidas de acuerdo a esta esperanza. Comienza con decirnos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La idea de esto es preparar la mente, liberarla de todo temor y pereza con el fin de lograr proseguir hacia esa esperanza. 2. Sed sobrios. Este es un llamado al dominio propio. Las tentaciones son las carnadas para atraparnos y desenfocarnos. Por eso el consejo de no dejarnos arrastrar por los impulsos carnales. Y termina diciendo, esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Esto porque será el aliento en nuestros sufrimientos terrenales. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, dice el verso, así nos da la identidad que tiene el creyente, porque somos hijos de adopción, Romanos 8:15, por el sacrificio de Cristo. Los creyentes judíos y gentiles podemos llamarle Padre a nuestro Dios. Con base en esta identidad, sigue el verso diciendo, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, ni a los deseos que antes teníamos, Efesios 2:3, por la ignorancia que había en nosotros. Un mandamiento que se nos da para obedecerlo. Punto B. Debemos imitar el ejemplo de Cristo para ser santos como Él. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La vida cristiana tiene su código de conducta en el ejemplo perfecto que tenemos en Cristo Jesús. La santidad no es solo una doctrina bíblica, es también uno de los atributos más mencionados en las Escrituras de nuestro Dios. Él es 3 veces santo, nos dice Isaías 6:3. Por eso sus hijos debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, Efesios 5:1. O como dijo Jesús en la enseñanza del Sermón del Monte, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48. Confiemos, hermanos, en el poder del Espíritu Santo para evitar el pecado.
no nos apoyemos solo en nuestra propia fuerza, porque dice el verso 16, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Este verso es como la firma que valora el documento donde se pide la santidad. Eso significa que no acatarlo traerá graves consecuencias. El cristianismo no es solo una confesión de una creencia, sino que es una vida de relación con Dios que viene a ser visible a otros a través de una conducta piadosa. Así llegamos a la primera pregunta que dice, ¿cuáles son las 3 medidas que nos preparan para la cercanía de nuestra redención? Segundo punto, el ser hijo de Dios nos debe incentivar a vivir en el temor de Dios. El temor de Dios debe ser constante en la vida de sus hijos. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro en este verso se dirige a las personas que oran, que acuden al Padre para pedir, Mateo 6, del 9 al 13 y Juan 16, 23. Dice que tomen en cuenta que Dios es juez y juzga sin hacer acepción de personas. Eso significa que todos iremos delante del Padre y juez para dar cuenta de nuestras acciones. Y allí cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo, 2 Corintios 5:10. Por lo que en el mismo verso se nos recomienda conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El sentido no es causar pánico ni tampoco presentar a un Dios rudo. Es el lograr una conciencia que produzca un cuidado, un respeto a la obra poderosa de salvación que hemos recibido por su gracia. Nuestra consagración y obediencia a Dios dependerá mucho del valor que tengamos de haber recibido el perdón de nuestros pecados y de la liberación de nuestra esclavitud. Punto B. El precio con el que fuimos rescatados debe incentivar una conducta santa. Seguimos en 1 de Pedro 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nuestra salvación fue un rescate como lo fue Israel de Egipto después de 4 siglos de vivir en tierra ajena. Cada quien que vivió sin Cristo un tiempo sabe que aquella era una vana manera de vivir, llena de conflictos propios de un sistema sin Dios, que no tenía más peso que el de oprimirnos y mostrarnos nuestra limitación. Muchos están o estuvieron sin comprender la motivación correcta de la vida. Esto ha sido, dice Pedro, heredado por nuestros padres. Quien vivió y experimentó esto, al ser rescatado, valorará la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús, que nos lo dio no con elementos que puedan llegar a corroerse con el tiempo como el oro y la plata, sino, dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sangre no solo sirve para limpiarnos del pecado, sino que nos devuelve al propósito original de Dios, restableciendo una mente, un corazón, un espíritu
que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, con una autoridad que nos otorga propósito en todo lo que vivimos para gloria del Padre y rescate de otros. Segunda pregunta: ¿quiénes irán delante del Padre y juez a dar cuentas? Punto 3. La obediencia a la verdad está vinculada con la pureza espiritual. Cristo es el medio para llegar a Dios y lograr una vida obediente. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este es uno de los versos que deben de ser conocidos por todo el mundo, que muestra la presencia divina o lo que se conoce en la Biblia como el anticipado conocimiento de Dios, Hechos 2:23. Cristo no fue un as de la manga que se sacó por el accidente del pecado. Él fue destinado para morir por nosotros. Antes dice de la fundación del mundo. Eso significa que fue antes de que Adán y Eva pecaran. Este acto previsto representa una seguridad para nosotros en esta vida y la venidera. Debe también despertar nuestra confianza en Él para obedecerlo. Pedro agrega la ejecución de la destinación, que fue su manifestación, su entrada en los postreros tiempos, llevándonos a su primera venida. Estos postreros días comenzaron con la manifestación de la gracia de Dios en Cristo. Y el porqué de esta obra poderosa, dice Pedro, fue el amor. Ese amor por nosotros, un amor que cuando lo dejamos llegar a nosotros, podemos amarle a Él y obedecer sus consejos, sus mandamientos, sus instrucciones. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios. Cristo es el mediador en nuestra relación con Dios. Él vino a revelarnos al Padre, Juan 1:18, quien le resucitó de los muertos y dice, y le ha dado gloria, mostrando que nuestra fe en Dios la sostiene el hecho de que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, Hechos 2:24, para que vuestra fe, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, refiriéndose a nuestra vida eterna, que se logra haciendo la voluntad del Padre, Mateo 7:21. Punto B. El Espíritu nos ayuda a obedecer la verdad. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro comienza este verso apelando a lo genuino de nuestra conversión, una realidad que quienes lo leamos vamos a comprender, la verdad de haber sido cambiados y purificados, porque cuando el ser humano obedece el llamado del Evangelio al arrepentimiento y acepta a Cristo, alcanza la purificación o alcanzamos la purificación de nuestra alma. Hecho que Pedro relaciona para decirle a los santos que con esta base pueden practicar el amor fraternal no fingido. Esto porque el alma está limpia por la obra santificadora del Espíritu Santo. El corazón queda apto para amar sinceramente. Primera de Timoteo 1:5 dice que el amor nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingido.
Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo que este verso nos quiere transmitir es que el nuevo nacimiento le permite o nos permite vivir a la altura de los requerimientos de Dios. Por eso se dice que no hemos nacido de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece, una palabra que lleva fruto y crece en nosotros. Colosenses 1:6. Eso significa que para subir nuestros niveles de obediencia y santidad en nuestro carácter como creyentes, debemos tomarnos de la mano con la palabra de vida. Juan 6:63. Tercera pregunta. ¿Cómo se alcanza la purificación del alma? Así llegamos a nuestra reflexión, que dice: el ser humano necesita obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra, y cuando lo hace, su alma es purificada. Además, cuando se obedece a la fe en Cristo como Salvador, se produce vida en el ser interior del creyente. Y esa vida nueva nos lleva a amar a Dios, al hermano, al prójimo y aún a nuestros enemigos, cumpliendo la ley. Y la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor, Romanos 13:10. Por eso te invito a estar firme en tu posición en Cristo, que te defiendas esa salvación, esa gracia poderosa que Dios manifiesta a través de un ministerio, como lo hizo Pablo en 2 de Corintios 10 del 3 al 5, cuando dijo: aunque andamos en la carne, no militamos, no servimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es, nos dice Proverbios 23:7. Y los espero en la siguiente serie, que va a ser con la primera clase. La administración comienza en casa. Va a ser una capacitación para los santos. Dios les bendiga.